Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. Es un gusto nuevamente poder estar frente a ustedes. A los que están aquí presentes, que el Señor los bendiga, que les dé mucha salud, mucha vida. Y los hermanos que nos ven por online, también de igual manera, que el Señor bendiga sus hogares, que puedan disfrutar de la presencia del Señor este día. Este día tenemos un mensaje muy hermoso. Y digo hermoso porque es algo que nos identifica con nuestro Señor Jesucristo. Dice el tema de esta mañana, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Bueno, es un hermoso título y es algo que nos da la fuerza para levantarnos cada mañana y luchar. Porque dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Eso se encuentra en Filipenses 1:21. Pero bueno, yo quiero darle gracias nuevamente porque están aquí presentes, y los que nos ven nuevamente por online. Gracias a ustedes por prestar su atención, por dedicar su tiempo al Señor. Y es algo que este tiempo que ahorita dedicamos al Señor va a ser una bendición más adelante en nuestras vidas. Yo sé que así será. Y porque Dios nos ama, porque Dios siempre premia a la persona a que está fiel a su palabra, a sus hijos. Nosotros somos sus hijos. Hoy tenemos un tema un poquito, diríamos, fuerte. ¿Cómo nos podemos preparar para la muerte? Yo creo que nadie realmente se prepara para la muerte, ¿verdad? Podemos comprar un seguro de vida para cuando un día que nos muramos, pero realmente prepararnos para morir nosotros no estamos preparados. Es lo que yo siento, ¿no? Porque nadie quiere morirse tan pronto. Todos queremos disfrutar de la vida, de lo que Dios nos está dando. Pero sin embargo, tenemos que prepararnos para la muerte. Y los invito a que vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7. Eclesiastés, capítulo 7. Se encuentra después del libro de Proverbios. Para los que están aquí presentes. Eclesiastés capítulo 7. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que nos das nuevamente. Bendito seas, Padre. La gloria y la honra sea para ti por siempre, Señor. Y que todo hijo que hoy se levantó, Señor, y te da las gracias por el día que le diste, Señor, te alabe y te glorifique. Y que dé gracias, Señor, porque le has dado un día más de vida. Bendiciones, Señor. Gracias porque eres maravilloso. Bendice todos los hogares, Señor, que se abrieron esta mañana. Todo aquel que escucha tu palabra, Señor. Todo aquel que quiere estar en tu presencia, Señor. Bendícelos, Señor. Y aquellos que se han quedado, Señor, de igual manera, Señor, te pido por ellos, que tú los fortalezcas, Señor, para que ellos puedan venir un día a la iglesia, a tu iglesia, Señor, y te puedan dar la gloria y la honra, al igual que nosotros, Señor. Gracias te damos por todo lo bueno, maravilloso que eres, Señor. Bendice a todos los hogares, bendice a tu iglesia principalmente, Padre. Y fortalécenos para seguir adelante, Señor, en esta lucha que tenemos. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de nuestro Jesús. Amén. Amén. Bueno, prepararse para la muerte. Eclesiastés capítulo 7, versículo del 1 al 4. Eclesiastés capítulo 7, del versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Versículo 2. Mejor es ir a la casa de luto que a la casa de banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres, y el que vive no lo pondrá en su corazón. Mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Versículo 4. El corazón de los sabios está en la casa de luto, mas el corazón de los insensatos en la casa en que hay alegría. Este libro de Eclesiastés lo escribió el rey Salomón. El rey Salomón fue dotado de sabiduría que viene de lo alto. Él dice: mucha gente evita pensar en la muerte, no quiere enfrentarla y está renuente a asistir a los funerales. El rey Salomón no nos está alentando que pensemos negativamente, sino que sabe que a veces es útil pensar en la muerte.
Nos recuerda que todavía tenemos tiempo para cambiar, tiempo para examinar la dirección de nuestra vida y tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de Dios. Fíjense la sabiduría del rey Salomón. Y nos está diciendo que, mejor dicho, a muchos de nosotros cuando nos invitan a un funeral, casi no nos gusta ir a los funerales. Porque decimos, vamos a ver tristeza, vamos a ver que la gente esté llorando, vamos a ver que hay pesar. Y vamos a escuchar comentarios diferentes de muchas personas que digan que qué bueno era el que se murió, o qué malo era. Vamos a escuchar diferentes comentarios, ¿verdad? Y a veces no nos agrada. Y no nos gusta porque a veces somos muy sentimentales o realmente evitamos ir ahí porque vemos dolor. Y es cierto, vemos dolor, ¿no? Pero dice prepararse para la muerte. Eso significa que nosotros tenemos que acompañar donde hay luto. Tenemos que estar acompañando a las personas que están en luto, las personas que están sufriendo. Porque dice el rey Salomón que vamos a aprender. Dice, tenemos tiempo para cambiar. Cuando nosotros vemos el dolor de una persona que de los familiares que falleció su ser querido, nos damos cuenta de que a lo mejor si lo conocemos, que él no en su vida no hizo cosas, cambió cosas que debería cambiar antes de su muerte. También tenemos tiempo para examinar la dirección de nuestra vida. También nos damos cuenta porque aprendemos cuando vamos a esos lugares que hay que valorar la vida, que hay que disfrutar la vida que el Señor nos ha dado y la cual el Señor nos la da con amor, y nosotros tenemos que disfrutarla en la manera de estar fiel a la voluntad de Dios. Y dice que tenemos tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de Dios. A veces nos damos cuenta asistiendo a esos lugares, a un funeral, que necesitamos cambiar nuestra vida. Necesitamos confesar a Dios nuestros pecados, porque un día vamos a morir. Todos vamos al mismo destino, todos vamos a morir. Dice, debido a que todos a la larga moriremos. Nadie se va a vivir eternamente aquí en la tierra. Eso está garantizado. Nadie va a vivir eternamente aquí en la tierra. Por lo tanto, todos moriremos. Y tenemos que estar preparados. Ahora, ¿cómo nos preparamos? Conociendo la palabra de Dios, sabemos que tenemos que cambiar en nuestra vida las cosas malas que hemos hecho o estamos haciendo. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir porque no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Nos damos cuenta de muchas cosas cuando asistimos a un funeral, porque vimos comentarios de familia o amigos que dicen, ay, se murió y no alcanzó a cambiar la vida que llevaba. No tuvo tiempo para arrepentirse de sus errores, de sus pecados. Oímos comentarios, hermanos, porque tristemente el ser humano siempre tiende a juzgar. Y a veces nos damos cuenta que estamos ahí y decimos, es verdad, yo también soy un pecador. Tengo que buscar la manera de confesar a Dios mis pecados para que el Señor me perdone y yo pueda, un día cuando muera, yo muera tranquilo. Porque tuve tiempo de cambiar lo malo que estoy haciendo en la vida. Y esto solamente es un ejemplo de lo que dice la palabra aquí por medio del rey Salomón, que dice que tenemos tiempo para cambiar, tiempo para examinar la dirección de nuestra vida y tiempo para confesar nuestros pecados y encontrar el perdón de Dios. Eso quiere decir que no evitemos ir a un funeral. ¿Por qué? Porque, ay no, yo voy a oír dolor, voy a oír que personas que hablan. No, hermano, a veces dice la palabra que tenemos que llorar con el que llora y reír con el que ríe. Eso quiere decir que tenemos que acompañarlos porque son nuestros hermanos en Cristo. Aún son amistades, y por lo cual nos invitan y debemos acompañarlos en su dolor. Y ahí al mismo tiempo vamos a aprender lo que realmente nosotros hemos olvidado y que ahora tenemos tiempo porque estamos vivos. Mucha gente tristemente ha fallecido con esta pandemia. Y mucha gente no ha tenido el tiempo de cambiar su vida. No tuvo tiempo de corregir la dirección que llevaba en su vida. No tuvo tiempo de confesar sus pecados.
ya sea por accidente o por enfermedad, como lo que está por la epidemia ahora. Mucha gente ha muerto y no ha tenido el tiempo de pedirle perdón a Dios, de confesar sus pecados. Y muchas veces tenemos que aprovechar ese tiempo cuando vemos el dolor de las personas y recordarnos que nosotros también somos seres vivos y que hemos cometido errores y que tenemos que, si es que tenemos pecado, tenemos que ver la manera como confesarlos a Dios para recibir el perdón de Él. Porque ustedes no deben temer a la muerte. La palabra es sabia. En Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmo 16. Conocer a Dios es saber lo que Dios tiene preparado para nosotros. Es saber lo que Dios quiere para nosotros y lo que esperamos de Dios. Podemos decir que Dios es todopoderoso, que todo lo sabe y que toda promesa que nos hace Él la cumple, porque es un Dios de orden, un Dios bueno. Y David conocía perfectamente a Dios. David sabía lo que era Dios. Entonces en Salmo 16 dice, y versículo 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fíjense lo que David pensaba. David le está diciendo a Dios, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él confiaba que cuando él muriera, el Señor no lo iba a dejar ahí en el Seol, vamos a decir que en la tumba, en la muerte eterna. Él confiaba en Dios. Por lo tanto, él le dijo, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Eso es conocer a Dios. Eso es saber lo que Dios es posible. Saber lo que Dios tiene la capacidad de cumplir en nuestras vidas. Por eso, ¿por qué debemos no tener miedo a la muerte? Porque conocemos la promesa de Dios. Que si nosotros somos fieles mientras vivamos, cuando el día que muramos, el Señor nos va a levantar para vivir eternamente con Él. Esa es la promesa de Dios. Por eso Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto quiere decir que nosotros vivimos para Cristo. Y sabemos que si morimos es ganancia. ¿Por qué? Porque morimos y el Señor nos va a levantar. Y vamos a estar con Él y lo vamos a ver cara a cara. Esa es la promesa de Dios. Y el Señor la va a cumplir. Pero mientras eso sucede, nosotros mientras estemos aquí en la tierra, tenemos que ser fieles a la palabra de Dios. Para que se cumpla la promesa que Cristo nos ha hecho. Que un día estaremos con Él y lo podremos ver cara a cara. Y viviremos eternamente con Él. Y nos levantará de los muertos. Y David confiaba en la palabra de Dios. David confiaba en que el Señor lo iba a levantar. Que no lo iba a dejar en el Seol. Fíjense lo que es confiar en Dios. Dice, David declaró con confianza que Dios no abandonaría a sus amados en la tumba. Mucha gente teme a la muerte porque no puede controlar ni comprenderla. Como creyentes podemos tener la seguridad de que Dios no nos olvidará después de la muerte, de nuestra muerte. Como creyentes, la palabra de Dios es clara. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en las promesas, usted va a morir y para usted va a ser como que va a morir eternamente, ya no va a saber nada. Ya no va a tener una esperanza. Pero como creyentes tenemos la seguridad de que Dios no nos va a olvidar. Nosotros creemos plenamente que Dios, después de la muerte, y si hemos sido fieles a su palabra, el Señor nos va a levantar el día que el Señor venga. Y que viviremos con Él. Y David confiaba en eso. Yo le invito a que usted también confíe en lo que usted ha vivido con Cristo. En lo que usted se ha dado cuenta que la palabra de Dios dice. Y en lo que usted siente en su corazón. Que sienta esa confianza de que usted no debe temer a la muerte. ¿Por qué? Porque sabe que el día que muera, como moriremos todos, un día el Señor nos va a levantar y estaremos con Él. Hombres, discípulos, creyeron en la palabra de Dios y vivieron de acuerdo a la palabra de Dios y murieron de acuerdo a lo que ellos creían.
Vivir, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Los discípulos de Cristo vivieron con Cristo. Y para ellos el morir fue una ganancia. Porque ellos caminaron, ellos creyeron y vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios. Y todos, cada uno de ellos murió por Cristo. Cada uno de ellos padeció por Cristo. Cada uno de ellos se preparó para morir por Cristo. Y digo se preparó porque luchó contra todo para mantenerse fiel a la palabra y no le importó morir, no le importó dar su vida por el Evangelio de Cristo. Vamos a mencionar cómo los apóstoles fueron por el mundo llevando el Evangelio de Cristo, sabiendo de que a donde fueran podrían ser perseguidos, podrían ser muertos por llevar la palabra de Dios. Mateo sufrió el martirio en Etiopía, murió por una herida de espada. Pedro fue crucificado en Roma y fue crucificado cabeza abajo. Jacobo fue decapitado en Jerusalén, fue el primer apóstol en morir. Bartolomé fue martirizado por su predicación en Armenia, donde fue desollado vivo hasta la muerte. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Patras, Grecia. Fíjense cómo cada uno de ellos fue en diferente lugar que llevó el Evangelio con su vida. Pagó el llevar el Evangelio de Cristo. Judas Tadeo fue muerto a flechazos. Se negó a renegar de su fe en Cristo. Felipe fue azotado, encarcelado y luego crucificado en el año 54 después de Cristo. Era un obrero diligente en Asia del Norte. Simón el Ocelote fue aserrado por la mitad en Rusia. Dice qué terrible muerte. Aserrado, lo cortaron de pies a cabeza en Rusia. ¿Por qué? Por llevar el Evangelio de Cristo. Tomás fue atravesado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros. Matías, el que fue el sucesor de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado. Juan, cocido en aceite hirviente, desterrado en una isla, milagrosamente el único apóstol que murió de viejo. Pablo fue torturado y luego decapitado por el emperador Nerón. Lucas fue ahorcado en Grecia por predicar el evangelio a los perdidos. Por último, Marcos fue arrastrado por las calles de Alejandría por caballos y luego jalados con ganchos hasta que murió. Cada uno de ellos tuvo una muerte cruel, una muerte terrible, por llevar el evangelio de Cristo. Porque ellos dijeron, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ellos confiaron plenamente en que a pesar de que morirían por llevar el evangelio de Cristo, no les importó dar su vida por su Señor, por su Rey, por lo que ellos creían, por lo que sentían. Ahora, ellos no se preparaban para la muerte. Ellos creían simplemente en Jesús. Ellos creían que aunque murieran, el Señor les había prometido que un día estarían con Él. Y creyeron plenamente y entregaron su vida, su tiempo, para servir a Cristo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y nosotros tenemos que morir y dar la vida por Cristo? No, hermanos. No tenemos que dar la vida por Cristo, porque Él ya dio la vida por nosotros. Ya no tenemos que hacer ningún sacrificio. Simplemente tenemos que ser fieles a su palabra y servirlo. Gracias a Dios estamos en un país libre, donde hay libre expresión, donde todas las religiones, todo el que quiera adorar a Dios lo adora en diferente manera, pero en diferentes iglesias, diferentes grupos, y todos son libres.
Estamos en un país que debemos estar agradecidos porque no hay persecución. No tenemos que hacer ningún sacrificio de nada. Pero tenemos que prepararnos para la muerte. Y así prepararnos quiere decir que mientras llega ese momento, tenemos que buscar la manera de cambiar nuestra vida, de cambiar la dirección la cual nos ha llevado muchas veces a cometer errores y a hacer daño a los demás. A reflexionar qué es lo que debemos hacer para llevar una vida mejor de acuerdo a la palabra de Dios. Esa es la preparación que debemos tener para el día antes del día que muramos. Que dediquemos el tiempo que tenemos a cambiar nuestra vida, a poner nuestra vida en manos del Señor para que Él la vaya modelando, para que Él la vaya puliendo y vaya cambiando todo lo que somos antes de que llegue ese momento de morir. Si nosotros creemos que estaremos con el Señor, creemos en un Dios, creemos en un Rey, el cual hemos creído su palabra, al cual hemos aprendido a vivirla de acuerdo a la voluntad de Él. Como también mucha gente ha aprendido a vivir a su manera. Mucha gente ha aprendido a vivir con lo que ellos quieren y hacer lo que ellos quieran. Y que nadie les pueda decir cómo deben de vivir. Mucha gente ha llegado a decir, Dios no existe. No existe ese rey que fue predicado. No existe ese Dios. Y vive de acuerdo a su voluntad. Esa gente no se está preparando para morir. Ellos se están preparando para vivir. Ellos quieren vivir lo más que puedan. Quieren disfrutar la vida a su manera. Y se respeta. Ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Pero nosotros como cristianos nos tenemos que preparar para la muerte. Si hay que cambiar algo en nosotros, hay que hacerlo. Aún ahora que tenemos tiempo. Ahora que podemos. Porque no sabemos el día de mañana si vamos a estar. Y tal vez tenemos algo que hacer con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestros padres. Algo que tenemos que cambiar antes de morir o antes de que ellos mueran. Todos tenemos padres. Todos tenemos hijos. Y hay que hacer muchos cambios antes de que sucedan cosas que después nos vamos a arrepentir de no cambiar hoy. Tenemos que cambiar el rumbo de nuestra vida y creer en la palabra de Dios. Dice, la muerte de Jesús no fue un final, sino un comienzo. Lucas capítulo 23, versículo 38. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículo 38. Dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 23, versículo 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Fíjense, hermanos, cómo el Señor fue llevado a la cruz, cómo el Señor murió en la cruz, cómo el Señor derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros. Y los soldados y los sacerdotes permitieron colocar un rótulo arriba de su cabeza en la cruz, el cual lo hicieron como burla, el cual lo hicieron para demostrar al pueblo que ellos tenían el poder y que se burlaban de ese hombre que ellos creían que era Dios, que era el Rey. Y decían en esas letras griegas, latinas y hebreas, decía, este es el Rey de los judíos. Y mucha gente lo vio. Mucha gente, sobre todo mujeres, lloraron al ver al Señor morir en la cruz, al ser castigado en la cruz, al ser crucificado en esa cruz. Y muchos comprendieron que
que para ese momento era una burla lo que estaban poniendo en ese rótulo. Pero dice, este letrero pretendía ser irónico. Era obvio que un rey desnudado y ejecutado en público había perdido su reino para siempre. Pero Jesús, que trastorna la sabiduría del mundo, iniciaba su reino. Su muerte y resurrección significarían un golpe mortal al gobierno de Satanás, y quedaría establecida su autoridad eterna sobre la tierra. Dice que parecía irónico ese rótulo que decía, este es el rey de los judíos, porque para ellos solo existía César como rey. Y como burla pusieron ese rótulo, pero era irónico porque ese rótulo significaba la verdad ante los ojos de Dios y ante los ojos de aquel que creyó en Cristo Jesús. Porque Jesús es Rey y Señor soberano del mundo. Y es nuestro Rey, nuestro Salvador. Dice, pocas personas al leer este letrero esa tarde sombría comprendieron su verdadero significado, pero el letrero estaba en todo lo cierto, que era el Rey de los judíos. Dice, no todo estaba perdido. Jesús era el Rey de los judíos, de los gentiles y de todo el universo. Fíjense, para ellos fue burla poner ese rótulo, pero realmente ellos estaban poniendo la verdad de lo que era Jesús en ese momento. Que era el Rey de los judíos y que su gobierno empezaba en la tierra. Y que Satanás fue derrotado eternamente. Y que el gobierno de Jesús comenzaba en la tierra. Que era el inicio del levantamiento de la verdad. Por eso a los apóstoles no les importó dar su vida por Cristo, porque creían en la verdad, creían en Jesús. Recordemos que ellos, después de que recibieron el Espíritu Santo, la vida de Dios cambió completamente. La sabiduría vino a sus vidas y entendieron el mensaje completamente de Cristo. Comprendieron que Él había dado la vida y que habían sido salvos por medio de su sangre, y eso es lo que ellos predicaron, y eso es lo que les costó la vida a ellos. A cada lugar que fueron y llevaron el Evangelio, fueron rechazados por muchos y aceptados por otros. Y siguieron sin importar lo que sucedía en sus vidas. Ya nos dimos cuenta cómo murieron, ya nos dimos cuenta cómo sufrieron, qué muertes tan crueles vivieron, pero no les importó. Ellos estaban preparados para morir, porque sabían lo que les espera después de la muerte. El mundo se preocupa en vivir, el mundo se preocupa en tener todo lo que sea posible, acumular fortunas, acumular propiedades, acumular todas vanidades. Y acumula y acumula y acumula. Y hay algunos que cuando mueren aún quieren que en su tumba les pongan su fortuna, si es posible. Parece broma, pero muchos quisieran que los enterraran hasta con sus autos nuevos, con sus joyas, con su dinero. Ha sucedido, porque aman, fue lo que acumularon. Ese era su rey, era su Dios, y nunca se prepararon para el día de su muerte, en buscar a Dios, en buscar el perdón, en buscar las cosas que los iban a llevar a la verdad y los que le iban a dar la oportunidad de poder estar cerca de Dios. Para ellos la vida se terminaba ahí y querían vivir todo mientras eso sucedía. Mientras tanto, nosotros tenemos que prepararnos para la muerte, buscar el arrepentimiento, buscar el perdón de los que hemos ofendido, buscar y cambiar nuestra vida. Dice, si no está listo para morir, no está listo para vivir por Cristo. ¿Viste, hermano, cómo la palabra es sabia? Si no está listo para morir, no está listo para vivir por Cristo. Mucha gente no quiere morirse. Eso quiere decir que no está preparada para vivir con Cristo. Yo les confieso, hace mucho a mí me preguntaron, ¿estás listo para morir? Yo dije que no. No estaba listo en ese momento.
Traté de ser lo más honesto que pude y decir, no estoy listo, aún no estoy listo. Ahora si me preguntan, el tiempo ha pasado. Han cambiado muchas cosas en mi vida. He tenido el tiempo para cambiar cosas, para pedir perdón. Si me preguntan el día de hoy, ¿estás listo para morir por Cristo? Estoy listo. Y yo espero que todos estén listos. Todo aquel que está aquí en este lugar, todo el que está viéndonos por online, que esté listo para morir por Cristo. Que esté listo para entregar su vida, sabiendo que nos espera una recompensa grande, prometida por nuestro Señor Jesús. Que nos espera algo que es hermoso, algo que es para nosotros, algo que el Señor sacrificó para que nosotros lo podamos tener. Con su sangre nos salvó, con su vida nos dio vida. Y ahora Él está esperando que nosotros estemos listos para morir. Si no está listo para morir, no está listo para vivir por Cristo. Es algo que debemos dejar en nuestra mente. Si estamos listos para morir, adelante. Busque lo que le hace falta cambiar hoy. Busque lo que necesita hacer para estar feliz y para estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Versículo 20 y 21. Filipenses capítulo 1. Versículo 20 y 21. Dice la palabra del Señor: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida, o por muerte. Versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dice lo que Pablo tenía en su corazón, lo que Pablo sentía, lo que Pablo creía que tenía que hacer y que tenía que vivir. Todos recordemos que Pablo fue un hombre que hizo mucho daño a la iglesia en un principio, que era un perseguidor de cristianos, que perseguía a aquellos que creían en la verdad de Cristo. Y que cuando el Señor lo alcanzó, cuando el Señor cambió su vida, ese hombre entregó su vida completamente a Dios. Y digo, radicalmente entregó su vida a Dios, porque él la vivió desde el momento que el Señor lo tocó. Cuando le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? De ese momento Pablo cambió y entregó su vida, dio todo lo que él tenía, toda su energía, por llevar el evangelio de Cristo a todos los lugares. Pablo fue el discípulo que más, podemos decir, que trabajó en la obra del Señor. Todos trabajaron de diferentes maneras. Pablo se extendió más. Pablo fue un discípulo el cual nosotros debemos aprender mucho, porque él cambió completamente su vida e hizo cambiar por medio de la palabra de Dios a mucha gente. Mucha gente creyó en el mensaje que Pablo predicaba, a pesar de que muchos lo conocieron como un perseguidor de cristianos. A pesar de eso, creyeron. ¿Por qué? Porque vieron el cambio que él hizo antes de morir. Vieron que él tuvo el tiempo que tuvo para antes de morir, él lo aprovechó para cambiar su vida, para cambiar la dirección. Fíjense qué manera de cambiar la dirección de su vida. Primero ser perseguidor de cristianos, a perseguir a personas para que se hicieran cristianas. Fue un cambio radical. Y muchos, sabiendo cómo él era antes, a pesar de eso creyeron. ¿Por qué? Porque se le miraba la verdad en su testimonio, en su vida, cómo vivía, cómo hablaba, cómo actuaba. Eso hizo cambiar a mucha gente en creer
que realmente él había sido cambiado por Dios, que realmente había tenido el tiempo para cambiar su vida. Dice, para los que no creen en Dios, la vida en la tierra es todo lo que hay. Por lo tanto, es natural para ellos empeñarse en los valores mundanos, dinero, popularidad, poder, placer y prestigio. Para los que no creen en Dios. Pero Pablo, sin embargo, la vida significaba desarrollar valores eternos y hablar a otros acerca de Cristo, que es el único que puede ayudarnos a ver la vida desde una perspectiva eterna. Fíjense la diferencia de lo que es el que no cree en Dios y el que cree plenamente en la voluntad de Dios. Mientras unos acumulaban valores mundanos, Pablo creía y desarrollaba valores eternos, para que todo aquel que lo oyera comprendiera el mensaje de Cristo y se volviera y cambiara su vida y entregara su vida al Señor. Ese era Pablo, y nos dejó mucha enseñanza, porque él vivió como Cristo. Él fue semejante a Cristo, porque él irradiaba amor, así como Cristo lo hizo con nosotros. Dice, lo máximo en la vida de Pablo era hablar con denuedo en favor de Cristo y ser semejante a Él. Ahora pregunto yo, ¿luchamos por ser semejante a Cristo nosotros? ¿Realmente estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? ¿Estamos aprovechando el tiempo que tenemos para cambiar y ser como Cristo? Como dice el versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Estamos trabajando en nuestra vida espiritual para ser como Cristo ahora que tenemos tiempo antes de nuestra muerte? Dice, por eso Pablo pudo decir con toda confianza que morir sería mejor para que vivir, porque el morir se libraría de las inquietudes del mundo y vería a Cristo cara a cara. Si usted no está listo para morir, tampoco está listo para vivir. Asegúrese de su destino eterno y será libre para servir, entregado lo que realmente vale, sin temor a la muerte. Hermanos, ¿yo qué les puedo decir? Que trabajemos en nuestra vida que nos queda, que luchemos por cambiar lo que hay mal en nosotros. Y si estamos tratando y luchamos de acuerdo a la voluntad de Dios, vamos a lograr conseguir cambios en nuestra vida. Y que nuestro cambio en nuestra vida haga que otras personas puedan cambiar. Que vean en nosotros que queremos ser semejantes a Cristo. Para que ellos tengan tiempo para buscar al Señor. Tengan tiempo para cambiar algo mal que pueda haber en sus vidas y que dejen de acumular valores aquí en la tierra y que se preparen para buscar valores allá en el cielo. Esa es nuestra tarea. Esa era la tarea de Pablo. Pablo buscaba a hombres y mujeres que quisieran entregar su vida a Cristo, que quisieran cambiar lo que era por lo que el Señor tenía preparado para ellos. Ese es nuestro trabajo. Y sabemos que el trabajo de llevar el Evangelio es duro. Que mucha gente cierra sus oídos, que se convierte en ciega para no escuchar la voluntad de Dios. Pero que eso no nos detenga a nosotros, de que con nuestro testimonio, con nuestra vida que llevamos, hagamos cambiar a otras personas que nos ven. Que vean que en nosotros hay semejanza a Cristo. Que vean que nosotros irradiamos verdad. Que vean que nosotros nos preparamos para la muerte, cambiando nuestra vida que llevamos, cambiando los malos hábitos, cambiando todo para un día servir a Cristo eternamente. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. Y un día estemos con Él. Y que seamos siervos fieles a su voluntad. Y Él invita a todas las personas que nos ven por online, que busque los cambios en su vida, que aún hay tiempo de cambiar muchas cosas,
que aún hay tiempo de pedir perdón, que aún hay tiempo de saber perdonar, aún hay tiempo de luchar por ser semejante a Cristo Jesús. Que el Señor los bendiga, que el Señor derrame bendiciones en sus hogares y sus vidas, y que podamos siempre estar dispuestos a morir por Cristo y a vivir con Cristo. Padre eterno, gracias Dios por lo maravilloso que has sido, Señor. Que tu palabra, Señor, haya llegado a los corazones de todas las personas que estuvieron atentas a tu palabra, y que su hogar, Señor, sea derramado mucha misericordia y bendiciones, Señor, porque tú eres un Dios de amor, un Dios perfecto, un Dios que nos ama a pesar de todo y a pesar de lo que somos. Gracias, Dios, porque eres maravilloso, y tu iglesia, Señor, te necesita. Tu iglesia necesita tu fortaleza, Señor, tu sabiduría y tu Santo Espíritu en medio de nosotros. Bendice, Señor, tu palabra, que haya llegado a los corazones, Señor, y que sea de alimento de este día y de todos los días de su vida. Bendice a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras esposas, Señor, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todo aquel que te busque, a todo aquel que te aclame, Señor, y prepáralos, Señor, para que puedan hacer los cambios en sus vidas antes de que llegue el momento final. Aún hay tiempo, Señor. Yo sé que tú nos amas y nos estás dando tiempo aún para cambiar muchas cosas. Danos fuerza, Señor, y voluntad para hacerlas, para que un día podamos estar cerca de ti, Señor, y podamos glorificar tu nombre con todas las multitudes que estarán ese día. Gracias, Dios, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.